Gloria al Señor. Aleluya. Vive el Señor para siempre. Cristo viene pronto. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a toda la audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 FM. En este programa de enseñanza bíblica, gloria al Señor, el justo por la fe vivirá. Oremos primero para poner el programa en dirección divina. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, oh Dios de la gloria, por una ocasión más en esta tierra convulsa, agitada, que está aclamando todas las circunstancias que estamos viviendo en cualquier lugar de los 6 continentes en que está dividida esta tierra, que Cristo viene pronto, que en cualquier momento la iglesia se va, la iglesia de Cristo, un pueblo preparado en el rapto, en el arrebatamiento. Cristo viene por su pueblo. Hermano amado, hermano en Cristo, apercíbete que los tiempos son bien finales. Prepárate. Seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque cuando la iglesia se vaya de esta tierra, se va a levantar ese personaje tan temido que va a tomar control de las naciones, llamado el anticristo. Pero la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no pasaremos en esta tierra. Sucederá un milagro y desapareceremos. Aleluya. Por eso, Padre Santo y Padre Bueno, esta mañana entrego este programa, El Justo por la Fe Vivirá, en tus manos, Señor. Toma la dirección de esta enseñanza, de este mensaje bíblico, para que tú nos abras los poros espirituales, nos edifiques y nos fortalezcas en la fe de Cristo, Señor amado. Ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de las tinieblas que se oponga a la bendición y lo expulso fuera a los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga también a los que no son creyentes, los que no son cristianos, pero que el Señor les ama aún hasta quererlos atraer a Él. Dios está airado todos los días contra el impío, dice la palabra, pero ama al pecador. Aborrece el pecado. Y está airado contra el impío por su pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si Dios dio a su Hijo unigénito por amor al mundo, para que nadie se perdiera, sino que todos tengan vida eterna, quiere decir que Él ama a los seres humanos. Lo que aborrece es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Vamos a la palabra, amado. Vamos a leer la Escritura. Hoy la novena parte de este tema. Creo que ya estamos casi terminando prácticamente, si no es que terminamos hoy, este tema, Pablo en Corinto. Quiero leer los 6 versículos, desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, entonces, verso 17, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El Señor siga bendiciendo su santa, gloriosa y bendita palabra. Recordemos, amados, que en los programas 7 y 8, los dos anteriores a este, que es el 9, comencé a tratar la parte final de Pablo como el acusado. Pablo es acusado por un grupo de judíos reacios, perversos, que, como dice el verso 13, lo acusaron de hablar, dice la palabra, persuadir, convencer, a honrar a Dios contra la ley. De eso acusaron a Pablo allí, estos judíos, delante del tribunal del procónsul, que presidía el procónsul Galión. Como vimos en programas anterior, Galión se desembarazó, se desentendió de la causa esa de los acusadores de Pablo, cuando dijo Galión de esta manera: si fuera algún agravio, verso 14, o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Hasta allí el verso 16. En esos tres versos, 14 al 16, estudiamos antes el veredicto, la sentencia del procónsul Galión ante las acusaciones contra Pablo. ¿Y cuál fue la sentencia? No atender a los acusadores, que a tal punto que ni dejó hablar a Pablo, como dice el pasaje. Y ya como un broche final, después que él sentencia esto, los echa del tribunal a los judíos acusadores. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, este veredicto de Galión y la actitud de haber echado a los acusadores de Pablo fuera del tribunal, muchos intérpretes bíblicos lo consideran una actitud valiente y prudente. Valiente y prudente. Hoy no vamos a volver a eso, sino vamos a estudiar desde el verso 17. El verso 17, como empezamos a verlo en el final del programa anterior, lo que dice este verso 17 es las consecuencias. Lucas relata las consecuencias del veredicto, de la sentencia del procónsul y de la actitud de haberlos echado del tribunal a los judíos acusadores. Como le dije antes, al final del programa previo, Lucas es muy breve en el relato, como siempre, generalmente es su forma de manifestarse en el libro. Es muy breve, conciso. Entonces, a tal punto que en un solo versículo, en este versículo 17, él resume todas las consecuencias de la actitud y del veredicto del procónsul. Recordemos, releámoslo. Dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban
delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Hay otra versión bíblica que no considera que fueron los griegos los que violentaron al principal de la sinagoga, Sóstenes, porque dice así esa otra versión en el verso 17, y todos ellos, considerando la posibilidad que fueran judíos los agresores de Sóstenes, y todos ellos echaron mano de Sóstenes, el principal de la sinagoga, y empezaron a golpearle delante del tribunal. Por estas cosas pero estas cosas no preocuparon a Galión. Se ve la brevedad, se observa la brevedad de Lucas, y precisamente esta brevedad y las diferencias de los manuscritos originales ha hecho que haya dos formas principales de relatar o redactar este versículo 17, como lo he demostrado con estas dos versiones, la versión de la Reina Valera 1960 y esta otra versión que he traído. ¿Qué consecuencias ha traído esta falta de unanimidad de criterio en cuanto a la traducción del versículo 17? Que los intérpretes están divididos en cuanto a entender lo que dice Lucas en el versículo 17. Ha habido en realidad varios puntos de vista en que los exégetas, los eruditos, no han estado de acuerdo. Por eso, si hay un versículo que tiene más dificultades para entenderlo y precisar qué quiere decir, es este verso 17 de este capítulo 18 de Hechos. Ahora, como el espíritu de este programa, El Justo por la Fe Vivirá, no es confundir, más es estudiar la Escritura en todos sus detalles, si es posible, pero sin confundir, sencillamente, de forma sencilla. Entonces me he tomado la tarea de resumir la enseñanza de este verso polémico, controvertido, exponiéndolo bajo 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién era Sóstenes? ¿Quiénes golpearon a Sóstenes? ¿Dónde, en qué sitio lo golpearon? ¿En qué parte del tribunal? ¿Por qué lo golpearon? Y 5ª pregunta, ¿fue Galión injusto al no impedir la golpiza contra Sóstenes? Voy a tratar de enseñar, de explicar bajo estas 5 preguntas el verso, y de esa manera didáctica espero no confundir a los oyentes, a los hermanos que escuchen este programa, sino más bien informándole la diversidad de puntos de vista para entender este verso, tengan una visión general exacta de cómo entender este verso. Comencemos por el principio. ¿Quién era Sóstenes? El verso 8 de este capítulo nos dice que cuando Pablo predicó allí en la sinagoga de Corinto, el principal de la sinagoga, llamado Crispo, y toda su casa, toda su familia y parientes, se convirtieron al Señor. Dicen los intérpretes que a raíz de esta conversión se tuvo que nombrar un sucesor como principal de la sinagoga, y es este que se menciona aquí en el verso 17, que es golpeado, Sóstenes, que dice el versículo, principal de la sinagoga, el que sucedió o reemplazó a Crispo. Porque Crispo, como le he dicho,
se convirtió al Señor con su familia. Sin embargo, aunque hay muchos intérpretes que están de acuerdo con esta forma de considerar quién era Sóstenes, hay otro grupo de intérpretes que no creen que el Sóstenes principal de la sinagoga, que habla el verso 17, era el sucesor de Crispo como presidente o líder de la sinagoga allí en Corinto. ¿Por qué? Porque consideran que cuando el verso 8 de este capítulo 18 habla de que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, la frase principal de la sinagoga no se refiere al presidente o jefe único de la sinagoga, sino que se refiere, dicen ellos, al jefe de la comunidad judía. Sin embargo, es claro que la mayoría de intérpretes del libro de los Hechos están de acuerdo de que este Sóstenes es el mismo que Pablo menciona como el sucesor de Crispo en Primera de Corintios 1:1, que entre otras cosas terminó también como Crispo convirtiéndose al Evangelio. Leamos Primera de Corintios 1:1. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, que en el momento que Pablo escribe la Primera de Corintios, ya Sóstenes era un cristiano. Aquí en el verso 17 que estamos estudiando del libro de Hechos, del capítulo 18, se menciona a este todavía no como cristiano, sino como principal de la sinagoga, y es violentado, es golpeado. Ahora, la segunda pregunta, para seguir aclarando el contenido del versículo: ¿quiénes golpearon a Sóstenes? ¿Quiénes? Resulta que, como traducen las dos versiones bíblicas que le trajen, la Reina de Valera, el verso 17, y la otra versión, el mismo verso, comienzan diciendo la Reina de Valera: entonces todos los griegos. Pero la otra versión comienza diciendo: entonces todos ellos. No especifica la palabra griegos. Y precisamente los que siguen esta versión, que no precisa el nombre griegos, afirman o suponen que los que allí se habla como todos ellos que echaron mano a Sóstenes y le golpearon eran judíos. Entonces, la respuesta a la pregunta: ¿quiénes golpearon a Sóstenes? Eso depende qué versión le vamos a dar crédito. Si a la versión Reina de Valera, que dice los griegos, que fueron los que golpearon a Sóstenes, o la otra versión que dice todos ellos, queriendo insinuar que eran judíos. Ahora, ¿en qué se basan estas versiones para traducir de formas tan diferentes? Bueno, la Reina Valera, que dice entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, y golpeándolo, se basa la Reina de Valera 1960 en el manuscrito occidental y en el manuscrito bizantino, que son copias antiguas de las escrituras en los idiomas originales, pero que tienen el problema que no son las más importantes. Sin embargo, en esa se basó la traducción de Reina de Valera 1960 para decir todos los griegos. Ahora, si consideramos como la Reina de Valera que fueron los griegos los que golpearon al principal de la sinagoga, ¿cómo podemos identificar quiénes eran estos griegos? Bueno, algunos opinan, algunos que le dan crédito a esta versión que dice que eran los griegos, consideran la posibilidad de que unos lictores o alguaciles que eran gentiles fueron los encargados de golpear al líder de la sinagoga, Sóstenes.
porque los lictores, los alguaciles, eran los guardaespaldas, los servidores que estaban a cargo de lo que necesitaba el procónsul. Otros consideran que pudo ser un grupo de gentiles o de griegos, no necesariamente lictores, los que golpearon a Sóstenes. Pero si consideramos, escúcheme, la otra versión que insinúa que fueron judíos los que golpearon a Sóstenes, entonces, ¿en qué se basan esa versión bíblica? En los manuscritos griegos más importantes, en los más importantes. Y Lucas, el autor del libro, basado en ese manuscrito, en los manuscritos más importantes, que no mencionan el sujeto, o sea, las personas que golpearon a Sóstenes. Entonces, la versión que dice o insinúa que fueron judíos, está suponiendo que fueron judíos, porque se basan en ese manuscrito de lo más importante que no menciona el sujeto. En ese caso, entonces, consideran que fueron judíos los que golpearon a Sóstenes. La tercera pregunta, ¿dónde golpearon a Sóstenes? ¿Por qué? ¿A qué viene esa pregunta? A que hay también conceptos encontrados en los intérpretes en cuanto a si el procónsul Galión estaba presenciando la golpiza contra Galión o no. Dicho de otra manera, si Galión estaba dentro del tribunal en el momento que sucedió la golpiza o estaba fuera del tribunal. Bueno, para responder dónde golpearon a Sóstenes, hay que considerar que algunos intérpretes creen que el acto de violencia contra el líder de la sinagoga ocurrió cuando el grupo de agresores se alejaba o salía del tribunal, pero que estaban aún dentro de los predios del tribunal, no habían salido completamente del recinto. Según este enfoque de algunos estudiosos, ellos creen, los que opinan así, que Galión presenció el ataque contra Sóstenes. Pero resulta que la frase del verso 17, le golpeaban delante del tribunal, es bien clara, no da a entender que hubiese sido el ataque, hubiera ocurrido dentro del tribunal, en el tribunal. No dice le golpearon en el tribunal, sino delante del tribunal. Y basado en esta forma de hablar, de describir el verso 17, hay eruditos que consideran que sucedió la golpiza cuando el grupo estaba ya en las afueras del tribunal. Suponen eso. Y ante esta posibilidad, consideran que Galión pudo no ver el ataque, no presenciar el ataque. Fíjese lo complejo de los enfoques de los intérpretes en los detalles de este verso. Cuarta pregunta, ¿por qué golpearon a Sóstenes? ¿Cuál fue la razón de su ira contra Sóstenes, del grupo agresor? La respuesta depende de saber quiénes golpearon al principal de la sinagoga. Porque si consideramos, como dice el verso 17 en la Reina de Valera, que fueron los griegos, entonces este acto de violencia solo lo podríamos explicar como el desahogo de la ira de los gentiles hacia los judíos, o como una liberación de los sentimientos esos antisemíticos de los gentiles contra los judíos. Ahora,
en este caso, si consideramos que fue la ira de los gentiles la que motivó que los griegos golpearan a Sóstenes, cabría una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los griegos la emprendieron específicamente contra Sóstenes? ¿Por qué no atacaron a los demás que estaban allí, a los demás judíos? Como los judíos acusadores, por ejemplo. La respuesta es que posiblemente Sóstenes era el que llevaba la voz cantante, era el portavoz de todos los judíos. Entonces se la enfilaron a él. Ahora, si consideramos que fueron no los griegos, sino los judíos, como dice la otra versión que he mencionado, los agresores, entonces debemos suponer, para explicar la ira de esta golpiza, por qué lo golpearon, debemos suponer que Sóstenes, ¿cómo decirle? Que la conversión al Evangelio de Crispo, el antecesor de Sóstenes, debió ser reciente, y que en el momento en que sucede la golpiza, ya Sóstenes, ¿cómo decirle? Como lo dice el pasaje, lo dice el verso, era el principal de la sinagoga. Entonces, los judíos, supuestamente, que estaban allí, que eran los agresores, se airaron contra el principal de la sinagoga porque posiblemente se había convertido recientemente al Evangelio, posiblemente, como Crispo, o, como dicen otros, tal vez simpatizaba con la causa de Pablo. Ya, simpatizaba, porque ya el Evangelio le estaba atrayendo. Esas son las explicaciones, a veces un poquito rebuscadas, pero que tienen algo de lógica. Y una quinta pregunta, para terminar ya con el verso 17. ¿Fue Galión, el procónsul, injusto al no impedir la golpiza contra Sóstenes? Porque recuerde cómo termina diciendo el verso 17, que después que golpeaban a Sóstenes, termina el verso diciendo, pero a Galión nada le daba de ello. Y dice la otra versión, pero estas cosas no preocuparon a Galión. Por eso la pregunta, la quinta pregunta, ¿fue Galión injusto al no impedir la golpiza contra Sóstenes? Entonces aquí tenemos que considerar varias cosas. Si Galión presenció el ataque porque los agresores golpearon a Sóstenes dentro del tribunal, algunos lo consideran o tildan al procónsul de que fue un abuso, un atropello, el hecho de que él no impidiera la agresión contra Sóstenes, la golpiza. Pero otros dicen que cuando el verso 17 habla de que Galión nada le daba de ello, no necesariamente quiere decir la indiferencia del procónsul o la dejadez por impedir la golpiza, sino que consideran que Galión se hacía el de la vista gorda porque no congeniaba o no estaba de acuerdo con las maquinaciones de los judíos contra Pablo. Fíjese la forma de enfocar las ideas. Ahora, escúcheme, y ya con esto quiero terminar en el verso 17 para seguir adelante. Si Galión no presenció el ataque, ya sea porque él ya había dejado el tribunal, había salido del tribunal, o porque
la golpiza, como dicen algunos, sucedió después que Galión salió del tribunal. Entonces, en ese caso es probable que hubiera, como dicen algunos intérpretes, delegado el asunto de la detención de la golpiza a los lictores, a los alguaciles, y no quiso hacerlo personalmente. Entonces, ante esa posibilidad, no podríamos acusar a Galión de injusto o abusador al no impedir el ataque, porque en ese evento podría haber delegado las funciones a los lictores. Así que ese es más o menos el cuadro general de los diferentes detalles y formas de interpretar este complejo versículo 17, con lo que termina ya prácticamente Lucas de relatar ¿cómo decirle?, la secuencia de acusaciones y el desenlace de los judíos perseguidores contra Pablo allí en Corinto. Ahora el pasaje pasa a relatar desde el verso 18 hasta el 22, 5 versículos, el final del segundo viaje misionero. No solamente la salida de Pablo de allí de Corinto y el recorrido que hizo para llegar a la sede de las misiones gentiles en Antioquía de Siria, sino que también es la conclusión de este segundo viaje misionero de Pablo, que nos ha ocupado desde el final del capítulo 15 hasta este capítulo 18. Quiero leerle el verso 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, observe que se da a entender que Pablo no se fue enseguida, se quedó un tiempo que no fue poco, porque dice muchos días. ¿Qué pasó después que se detuvo allí? Dice el verso: se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Como le dije, amado hermano oyente de este programa, estos 5 versos del 18 al 22 es un resumen de la conclusión del segundo viaje misionero de Pablo, que incluye una breve visita a Éfeso, como vamos a ver, después un viaje por Cesarea, un paso por Cesarea, después una segunda visita o segunda escala del apóstol en Jerusalén, y finalmente el regreso a Antioquía de Siria. Todo esto en 5 versículos. Por eso es que se sabe aquí poco de lo que sucedió durante estos 5 versos. Porque es un periodo de la vida del apóstol que se sabe muy poco, porque él lo dice en 2 de Corintios 11, 23 al 27. Yo quiero leer ese pasaje. 2 de Corintios 11, 23 al 27. Escúcheme. ¿Son ministros de Cristo?, pregunta Pablo a la iglesia de Corinto. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. Eso quiero enfatizarlo. En caminos muchas veces. Es este final del viaje, segundo viaje misionero, en donde él, aquí menciona Lucas, un camino rápido por diferentes partes, y nada más menciona escasamente el lugar por donde él pasó. No dice más nada. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La vida del apóstol Pablo fue tan cambiante y tan sufrida que cuando uno sabe eso que le acabo de leer y estudia estos 5 versos final del capítulo del segundo viaje, de la segunda travesía evangelística y misionera, queda uno con ganas de saber más, porque debieron suceder muchas cosas que Lucas no escribió, porque él estuvo en caminos muchas veces, como dice el pasaje que le acabo de leer, y este es el caso. No menciona, no especifica Lucas qué sucedió en esos caminos cuando él pasó después de Corinto por Éfeso, pasó por Cesarea, llegó a Jerusalén y terminó el segundo viaje en Antioquía de Siria. Alguna cosa que otra cosa breve y al punto la menciona, pero nos deja con ganas de saber. Dice que Pablo, dice el verso 18, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Quiere decir a la ciudad de Siria, que era la sede a las misiones gentiles, de donde él había partido en este segundo viaje misionero, allá en el capítulo 15 al final, y de donde había partido también con Bernabé en el primer viaje misionero, en el capítulo 13 de Hechos. Allí es donde él va a dirigirse en este momento. Navegó a Siria, dice el verso 18. Pero él hace 2 escalas, como dice este pasaje. Una primera escala en Éfeso y una segunda escala en Jerusalén, como vamos a estudiar. Pero observe, amado, que Pablo no se marcha de Corinto a causa del incidente, de ese suceso lamentable acaecido allí en el tribunal de Galión. No, él se va, como dice el versículo, el pasaje, después de que se hubo detenido allí en Corinto muchos días. ¿Por qué dice eso? Porque da a entender Lucas que él no se va presionado por las oposiciones, las persecuciones, sino porque él decidió sencillamente partir de Corinto. Ahora, una pregunta, tal vez usted se la hace: ¿por qué este incidente que hubo delante del procónsul Galión en el tribunal de Corinto no hizo partir enseguida al apóstol Pablo de Corinto? Porque, como estudiamos ya en programas previos, los judíos perseguidores y también el apóstol Pablo, por el veredicto tan rápido que dictó Galión, que ni dejó hablar a Pablo, ellos entendieron, repito, tanto los judíos perseguidores como el apóstol Pablo, que no podían perseguir a Pablo allí en Corinto. No podían hacer una persecución efectiva contra él.
mientras no existiera un delito de Pablo contra las leyes romanas. Eso lo sabían ellos, porque el Galión se los había dicho. Si fuera algún agravio o crimen enorme conforme al derecho, yo os toleraría. Es decir, conforme a las leyes romanas. Eso lo sabía también Pablo. Ahora, también lo sabían no solamente por esta razón, que si no existía un delito contra la ley romana, no podían acusarlo, efectivamente, sino había otra razón poderosa para ellos considerar que la ley romana estaba a favor de Pablo, en este caso. Y era que Pablo era un ciudadano romano, no se nos olvide. Entonces los ciudadanos romanos tenían como un blindaje, unos privilegios especiales que les hacía a los perseguidores acusarlos. Tenía que ser con razones basadas en delitos contra la ley romana. Entonces Pablo también había entendido, amados, que él estaba protegido, y todo esto era cumplimiento de la promesa de Jesús, de Cristo, cuando se le apareció allí en el templo, y le dijo el Señor en visión de noche a Pablo: no temas, versos 9 y 10, sino habla, Pablo, y no calles, puesto que yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios, hermano, Dios lo que dice lo cumple. Dios usó las circunstancias, la persona del procónsul Galión, los intereses, la prudencia de este hombre, la cautela y la ciudadanía romana de Pablo, todas las circunstancias para cumplir su palabra. Y Dios lo hizo. Pablo no se va de Corinto sino después de muchos días. Él no se fue enseguida por esas razones. Ahora, dice el versículo que después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Amén. Ahora, notemos que antes de salir para Siria, de zarpar de Corinto, él se despide de los hermanos. Aquí Lucas no dice más nada. Entonces, los que hemos estudiado el libro de Hechos, podemos imaginarnos aquí como una sesión plenaria de la iglesia allí en Corinto, reunida para escuchar el último sermón de Pablo, las últimas exhortaciones de ese apóstol que había durado allí en Corinto año y medio. Entonces, él iba a salir después de que, dice el pasaje, se despidió de los hermanos por vía marítima, iba a zarpar en una nave para Cesarea de Palestina. Ahora, que aquí podíamos también imaginarnos que esta sesión plenaria que sucedió para que Pablo se despidiera de los hermanos allí en Corinto fue similar a la que ocurriría en el tercer viaje misionero que estudiaremos en su momento, allá en Hechos 20, versículos 17 al 38, para los que anotan. Hechos 20, versículos 17 al 38, donde Pablo, casi al final de su tercer viaje misionero, él hace una escala
allí en Mileto, una ciudad llamada Mileto, y reúne a todos los pastores de Éfeso, que Éfeso era una ciudad que quedaba cerca de Mileto, y allí da un sermón final. Él no volvería más a ese lugar. Y esos detalles que ahí sí están narrados en el libro de los Hechos podrían haber sido parecidos a esta despedida de los hermanos aquí en Corinto, en donde Lucas no dice más nada. Pero sigamos. Navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Navegó a Siria. Pero ¿desde dónde salió Saulo? No dice el pasaje. No dice, pero uno supone que debió zarpar del puerto oriental de Corinto, del puerto de Cencrea, porque entre otras cosas, Romanos capítulo 16, verso 1, nos habla de que allí en Cencrea había una próspera iglesia cristiana, la cual Pablo seguramente ayudó a fundar, y en donde Pablo en este versículo, repito, Romanos 16, 1, menciona a una diaconisa por nombre llamada Febe. Entonces es lógico pensar que Pablo tuvo que salir de Corinto e ir unos kilómetros al puerto de Cencrea, porque él iba a salir por barco por el mar Egeo hacia Siria, pasando primero por Cesarea. Hay otra cosa, hermano, que se da a entender, que Lucas no dice. Él era sintético, breve. Y es que Silas y Timoteo debieron quedarse en Acaya, en la provincia de Acaya, cuya capital era Corinto. ¿Y debieron para qué quedarse? Para continuar su labor misionera allí, en Corinto y en Cencrea. ¿Por qué supongo eso? Porque el versículo lo da a entender. Y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. No menciona a Timoteo ni a Silas. Debieron quedarse. Y las epístolas dan a entender también que ellos se debieron quedar. Ahora, antes de zarpar, y esto es muy importante, antes de zarpar del puerto de Cencrea, permaneció allí por un tiempo en Cencrea, porque el versículo dice, bendito sea el nombre del Señor para siempre, el versículo 18, dice que navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. O sea que antes de zarpar de Cencrea, que era el puerto de Corinto, él se rambó, se motiló la cabeza totalmente. Eso es lo que se llama se rapó la cabeza, porque tenía hecho voto. Observe usted que la forma gramatical en que está redactado este verso no es muy cronológica, ordenada, sino que cuando él dice, Lucas, que Pablo salió acompañado de Priscila y Aquila, al final del verso, como por efecto retardado, él menciona algo que Pablo hizo antes de salir de Cencrea. Se rapó la cabeza allí porque tenía hecho voto. Entonces, por eso le digo, hermano, antes de él partir de Corinto, se sobreentiende que él se rapó la cabeza en Cencrea. Hay dos preguntas sobre esto. Y no las hago yo, se las hacen los intérpretes bíblicos. Uno, ¿quién se rapó la cabeza? ¿Fue Aquila o Pablo? ¿Cuál de los dos? Y una segunda pregunta, ¿por qué se rapó la cabeza?
Bueno, el orden de las palabras en el griego, en este versículo 18, plantea como probable, como posible, que fuese Aquila quien se había rapado la cabeza y había hecho el voto. Pero el contexto general del pasaje apunta que fue Pablo el que se rapó la cabeza, el principal sujeto de este versículo. Ahora, ¿por qué razón parece que fue Pablo el que se rapó y no Aquila? Que es la casi unanimidad de, ¿cómo decirle? Es lo que casi todos los intérpretes consideran, que fue Pablo el que se rapó la cabeza, no fue Aquila. Ahora, la razón por qué piensan así es que, ¿cómo decirle? Primero, escuchen, Lucas menciona, confírmelo y vea qué dice el versículo 18. Considera o menciona Lucas en este verso 18 la acción de Pablo como algo muy natural, no algo forzado, porque dice Lucas, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. El hecho de que el cronista lo mencione como algo muy natural habla a favor de que Pablo fue el que se rapó la cabeza. Pues si la acción, ¿por qué? Porque si la acción de raparse la cabeza la hubiera hecho Aquila, debería Lucas haber especificado que fue Aquila, porque él viene hablando es de Pablo, toda la narrativa es acerca del apóstol. Entonces, gramaticalmente era necesario hacer la salvedad, la especificación. Lucas no lo hace. Entonces se supone que fue Pablo el que se rapó la cabeza, porque había o tenía hecho un voto. Hay otras dos razones más por las cuales los intérpretes en su mayoría están de acuerdo que fue Pablo. ¿Cuáles son esas dos razones? Una, porque Pablo no prohibía a los creyentes del judaísmo que guardaran las costumbres de la ley, siempre que no procuraran imponer un yugo pesado a los gentiles. Leamos lo que dice Primera de Corintios 7:18. Pablo hablando, fue llamado a algunos siendo incircunciso, quédese circunciso. Lo cual quiere decir, si alguno fue llamado siendo circunciso, siendo judío, del judaísmo, practicante del judaísmo, si se convierte a Cristo, puede seguir guardando las costumbres de la ley y no hay problema. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Y sigue diciendo el verso, fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Lo cual quiere decir Pablo es que si alguno se hizo cristiano siendo gentil, sin haberse convertido al judaísmo, entonces no se deje obligar por los judíos a guardar las leyes, las costumbres de la ley judía. Eso es lo que significa. Esta doctrina que predicaba y practicaba el apóstol habla a favor de que el que se hizo, que había hecho el voto y se había rapado la cabeza en Cencrea, fue él, Pablo, porque él no prohibía que los creyentes del judaísmo convertidos al evangelio, dejaran de practicar totalmente las costumbres de la ley
Y él era un judío que fue practicante del judaísmo cuando se convirtió al Evangelio de Cristo. Luego, él estaba habilitado perfectamente, según su misma predicación y la doctrina que él predicaba, a raparse la cabeza en un momento dado, aunque fuera cristiano. Y hay una segunda razón más, y es que Pablo mismo, escúcheme, Pablo mismo estaba dispuesto a hacerse judío para ganar a los judíos, como dice la Escritura en 1 Corintios 9. Escúcheme lo que dice Pablo allí. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley judía, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque un cristiano, aunque haya guardado la ley judía porque hubiese sido judío, entonces en el momento que se convierte no está obligado a guardar la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo lo predicaba, lo que acabo de leerle, que si era, ¿cómo decirle?, un judío el que se convertía a Cristo, no solo podía guardar la ley si quería, siendo cristiano, sino que en un momento dado, como él lo hacía, si el guardar algún aspecto de la ley judía, como raparse la cabeza, iba a hacer o iba a redundar en beneficio de otros que judíos, para que estos judíos se convirtieran a Cristo, él podía hacerlo. Eso lo hacía Pablo. Conclusión, hermano, nada le impedía al apóstol Pablo que hiciera un voto de nazareo, que es el caso de raparse la cabeza. Era un voto de nazareo. ¿Y por qué? En acción de gracias, como dice Flavio Josefo, el historiador judío, Pablo hizo ese voto de nazareo de raparse la cabeza en acción de gracias por el cumplimiento de Dios, de su promesa, de haberlo guardado ileso de todas las acechanzas y peligros en Corinto. Entonces Pablo hizo ese voto. Ahora, este voto tenía algo que no era, ¿cómo decirte?, el voto de nazareo literal que menciona Números capítulo 6. ¿Por qué? Porque según Números capítulo 6, usted puede leerlo, no tenemos tiempo, los detalles de todas las condiciones que implicaba el voto de nazareo. Ese voto legalmente tenía que hacerse en Judea, y Pablo lo hizo estando en Grecia, en Acaya. Es decir, que el voto de nazareo, de cortarse el pelo, Pablo era un voto, ¿cómo decirle?, no formal, modificado, como dicen algunos intérpretes, privado. Pero de todas maneras, aunque fuese privado, porque lo hizo allá en Corinto, él tenía que estar en 30 días, después de cortarse el pelo aquí en Cencrea, en Jerusalén, para presentar, como dice Número 6, capítulo 6, verso 18, su pelo cortado, y ofrecerlo en el templo y quemarlo con la ofrenda de paz, como dice Número 6, 18. Y con esto voy a terminar. Entonces el nazareo, estoy leyendo Número 6, 18, raerá, cortará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Mire donde se decía Números que debía cortarse el pelo, en el tabernáculo en Jerusalén. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá junto al fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Amén. Esta fue la razón por la cual Pablo, cuando se reúne en Éfeso, allí llega a Éfeso, y vamos a terminar esto en el próximo programa y comenzamos un nuevo viaje misionero de Pablo. En Éfeso, repito, los hermanos querían que Pablo se quedara allí. Pablo no quiso. Entonces, porque tenía que estar en Jerusalén para llevar el pelo
que se había cortado. Padre Santo y Padre bueno, Señor, yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia.